Cuando ocurrió el accidente de coche, Diego abrazó de inmediato a la mujer que ama, Victoria, ignorándome por completo a mí, su esposa embarazada. Ese día, Diego y Victoria dominaron las tendencias. Los comentarios estaban llenos de gente celebrando su amor, con felicitaciones por todas partes. Al mismo tiempo, un comentario discordante también subió a lo más alto de las tendencias. El CEO Diego estaría casado. La famosa estrella Victoria sería la tercera a sabiendas. Alguien publicó una foto de Diego y yo registrando nuestro matrimonio en el registro civil hace 5 años. En un instante, explotó la noticia de que la famosa actriz Victoria era la amante. Diego publicó de inmediato un comunicado diciendo que ya estaba divorciado y aclarando la situación para Victoria. Unas horas después de publicar el comunicado, Diego llegó a mi habitación del hospital y me entregó un acuerdo de divorcio. Ellen, Victoria no llegó hasta aquí fácilmente por su carrera. Divorciémonos primero. Cuando todo se calme, volveremos a casarnos. Asentí y acepté en silencio los papeles que me entregó, firmando mi nombre. Luego programé inmediatamente una cirugía de aborto. Capítulo 1. Cuando ocurrió el accidente de coche, Victoria estaba sentada en el asiento trasero, quejándose con voz dulce y mimosa ante Diego. Decía que la comida del rodaje era horrible y que esta filmación era demasiado agotadora. Diego la consoló con ternura, diciendo que organizaría que un chef de un hotel 5 estrellas la acompañara personalmente para cuidar su alimentación. En cuanto al cansancio de las escenas, Diego planeaba llamar al director para sustituir todas las escenas difíciles y pesadas por dobles. Yo estaba sentada en el asiento delantero, mirando fijamente el retrovisor. Al ver a Victoria apoyarse sobre Diego y agarrar su brazo con tanta intimidad, me quedé aturdida. Cualquiera que no supiera la verdad probablemente pensaría que Victoria y Diego eran la pareja enamorada, pero la esposa legítima de Diego era yo. Ver a mi propio marido siendo tan íntimo con otra mujer y aún así tener que tragármelo todo, probablemente podría ganar el título de la mayor tortuga ninja del mundo. Me burlé de mí misma en silencio, y al segundo siguiente, ocurrió el accidente. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante por la inercia y luego tirado de vuelta por el cinturón de seguridad. El airbag se desplegó y protegió mi cuerpo, pero mi pie quedó atrapado por algo y mi cabeza golpeó con fuerza, sangrando sin parar. Cuando el dolor llegó, mi primera reacción fue girar la cabeza para ver si Diego, que estaba en el asiento trasero, estaba bien. Diego, al igual que yo, tenía la frente herida y sangrando, pero no se preocupó en absoluto por sí mismo. Su mirada estaba fija en Victoria, que había perdido el conocimiento en sus brazos. Victoria, Victoria, ¿estás bien? Quizá por el dolor de la herida, sentí que mis ojos se humedecían. Las lágrimas se mezclaron con la sangre que corría por mi frente, nublando mi visión. No me limpié, me quedé sentada en el asiento del copiloto, escuchando los gritos desesperados de Diego llamando a Victoria, hasta que el dolor desgarrador me hizo perder la conciencia. Cuando desperté de nuevo, habían pasado varias horas. Miré el techo blanco durante mucho tiempo antes de que mi visión volviera a enfocarse. A mi lado, escuché la voz emocionada de la señora Mónica. Señora, ha despertado. Mónica, giré la cabeza hacia la empleada de la casa, y el dolor punzante en mi pie me hizo jadear. Ella tomó mi mano con preocupación. ¿Duele mucho? Está embarazada, así que el médico no se atrevió a darle analgésicos. Tendrá que soportarlo. Con la voz ronca pregunté, ¿qué le pasa a mi pie? Tiene abrasiones graves y una fisura en el hueso. Necesitará permanecer hospitalizada unos días para observación. Al menos no estaba roto. Suspiré aliviada. El teléfono dentro de mi bolso en la mesita comenzó a sonar. Mónica me lo entregó. Contesté. La voz furiosa de mi mejor amiga Roxana estalló al otro lado. Estoy furiosa. Ese desgraciado y la amante. ¿Y la gente todavía celebra su amor? ¿Están locos? Y tú te quedas callada viendo cómo lo promocionan. Aparté un poco el teléfono de mi oído. Roxana, tengo la pierna lesionada. ¿Qué? ¿Cómo que también estás herida? Íbamos en el mismo coche. Maldito bastardo. ¿Protegió a la amante delante de ti? ¿Qué cree que eres? ¿Su esposa embarazada? Roxana estaba fuera de sí, mientras se oían ruidos de ropa. ¿En qué hospital estás? Voy ahora mismo. Tras colgar, revisé las tendencias. Diego y Victoria ocupaban el top 10 de tendencias. Las noticias reconstruían lo ocurrido después de que yo me desmayara. La ambulancia llegó rápidamente. Victoria, protegida por Diego, estaba completamente ilesa, pero aún así se desmayó. Diego perdió el control, gritando histéricamente mientras la cargaba hacia la ambulancia. La escena fue grabada por transeúntes y subida a internet. Victoria era una superestrella del momento. En menos de media hora, la identidad de Diego fue descubierta, y junto con ella,
Toda su historia con Victoria fue desenterrada por los internautas. Capítulo 2. Diego, el joven magnate más popular del mundo empresarial. Los internautas descubrieron que Diego y Victoria habían sido compañeros de clase. Eran una pareja perfecta, talentosos y atractivos, y habían confirmado su relación desde el último año de secundaria. Las fotos juveniles de Diego y Victoria fueron desenterradas por los todopoderosos internautas. Los comentarios eran todos iguales. ¡Qué dulces! Es la pareja más compatible que he visto en mi vida. Sí, no es fácil que un amor escolar llegue hasta hoy. ¿No creen que Diego arriesgando su vida para proteger a su esposa fue demasiado dominante? Claro, eso es amor verdadero. Prefirió arriesgar su vida antes que dejar que la mujer que ama sufriera. El video en alta definición de Diego protegiendo a Victoria con la frente ensangrentada fue compartido una y otra vez. Y en ese mismo video, también apareció la escena de mí desmayada en el asiento del copiloto, con la cabeza cubierta de sangre. Alguien preguntó en los comentarios, ¿quién es esa mujer fea con la cabeza rota? Otro respondió con duda, normalmente el copiloto es el asistente, ¿no? Alguien replicó, no es asistente. Conozco a la asistente de Victoria y el asistente de Diego es un hombre. Entonces, ¿quién es esa mujer? Muchos tomaron el video de mi desmayo como una broma. Al final llegaron a la conclusión de que, si no era asistente, debía ser una empleada doméstica. Después de todo, mi ropa era sencilla y no llevaba ninguna joya. Solo podía ser alguien de servicio. Leí los comentarios en silencio, mientras mi mente se llenaba de pensamientos. Todos decían que Diego y Victoria eran una pareja hecha en el cielo, pero nadie sabía la verdad. En realidad, Diego y yo teníamos un compromiso matrimonial desde la infancia. Victoria fue quien apareció después. Se transfirió a nuestra escuela en el último año de secundaria y ganó el amor de Diego. Diego y Victoria se amaron con locura. Él incluso intentó romper el compromiso conmigo para estar con ella. Pero las familias ricas no creen en el amor. En aquel entonces, la empresa de su familia tuvo problemas y necesitaban capital. La familia de Victoria no podía ayudar. Al final, la familia de Diego intervino y los obligó a separarse. Ellos no querían separarse, así que planearon huir juntos. Pero la noche antes de escapar ocurrió algo. Diego y yo terminamos acostándonos sin saber cómo, y Victoria nos descubrió. Victoria se marchó con el corazón roto. Diego no pudo encontrarla y, bajo la presión familiar, terminó casándose conmigo. Diego no me amaba. De hecho, me odiaba. Creía que yo había conspirado para separarlo de Victoria. Yo no podía explicarme, porque si lo amaba hasta los huesos. Casarme con Diego era lo que más deseaba en el mundo. Sabía que él no me quería. Sabía que casarme con él sería difícil. Cuando nos casamos, me impuso condiciones muy duras, mantener el matrimonio en secreto. Llevábamos 3 años casados, en secreto, tal como prometió. Diego siempre fue frío conmigo, y yo lo amaba humildemente, lavando su ropa, cocinando para él, preparándole sopa para la resaca. Vivimos bajo el mismo techo durante 2 años, hasta que una noche nos convertimos en marido y mujer de verdad. Pensé que era el comienzo de un cambio en nuestra relación, pero fui demasiado ingenua. Diego empezó a cambiar su actitud hacia mí, comenzó a volver a casa a tiempo, a darme regalos en las fiestas, a comprarme flores. Cuando tenía dolor menstrual, me preparaba agua con azúcar moreno y jengibre. Nuestra intimidad también aumentó. Creí que por fin había llegado la primavera para nosotros, pero jamás imaginé que Victoria, desaparecida durante 3 años, regresaría de repente. Capítulo 3. El día que Victoria regresó era mi cumpleaños. Diego había prometido cenar conmigo esa noche. Preparé una mesa llena de comida. Abrí una botella de vino tinto y coloqué flores hermosas. Pero esperé y esperé, hasta las 10 de la noche, y Diego no apareció. Tampoco contestó mis llamadas. Después supe que Victoria había regresado. Apareció por casualidad en el hotel donde Diego estaba negociando un negocio y casi fue acosada por un inversionista gordo y repugnante. Diego se enfureció por la mujer que amaba y golpeó al hombre que intentó abusar de Victoria. Desde ese día, Diego comenzó a salir temprano y regresar tarde. Invirtió enormes sumas de dinero para comprar guiones y abrirle camino a Victoria. Con él respaldándola, su carrera despegó. Pasó rápidamente de ser una desconocida a una actriz de moda, y en menos de un año se convirtió en una gran estrella del medio. Muchos sospechaban que había capital poderoso detrás de su ascenso meteórico, pero nadie sabía que era Diego. Cuando Diego y Victoria se veían, siempre evitaban levantar sospechas ante los demás. Él nunca iba personalmente a buscarla, siempre enviaba a su asistente. Cuando la veía a solas, el asistente también estaba presente. Si no hubiera ocurrido este accidente de coche, nadie los habría relacionado jamás.
Diego nunca ocultó delante de mí su apoyo a Victoria, y yo fingía no verlo. Seguía convenciéndome de que, después de tantos años de perseverar, pronto las nubes se disiparían y vería la luna. Especialmente después de descubrir que estaba embarazada y contárselo a Diego. Él se alegró y se quedó unos días en casa conmigo. Pensé que era un buen comienzo. Creí que, por mí, por nuestro hijo, Diego marcaría distancia con Victoria. Pero nunca imaginé que este accidente repentino expondría todo al mundo. El video del accidente se repetía una y otra vez en mi teléfono. Vi a Diego protegiendo a Victoria, con el rostro lleno de pánico. Lo vi gritar a la ambulancia, insistiendo en que llevaran primero al hospital a Victoria, que estaba inconsciente, ignorándome por completo a mí, que yacía inmóvil en el asiento del copiloto, cubierta de sangre. Diego realmente amaba a Victoria, aunque yo hubiera estado entre ellos 5 años, aunque hubiera mantenido a Diego a mi lado 5 años con el matrimonio. No pude cortar el vínculo entre ellos. Había fantaseado con que podría calentar su corazón, que podría atarlo con nuestro hijo. Ahora todo parecía una broma, al ver mi propio rostro cubierto de sangre. Al ver que durante todo el accidente Diego no miró ni una sola vez hacia mí, mi corazón se volvió hielo. Si no fuera por este accidente, habría seguido amando a Diego como una tonta. Habría creído que algún día lo conmovería y que ocurriría un milagro. Pero ahora, tras chocar contra el muro y romperme la cabeza, comprendí de repente que toda mi perseverancia había sido una broma. Me pregunté una y otra vez, ¿valió la pena? ¿Por un hombre que nunca te tuvo en su corazón? ¿Valieron la pena todos estos años de sacrificio? La respuesta quedó clara, no valió la pena. Siempre creí que amarlo y permanecer a su lado era algo que debía hacer en mi vida, pero ahora me arrepiento. Me di cuenta de que, ya no amo tanto a Diego. Capítulo 4. Estuve una semana hospitalizada. Durante ese tiempo, Diego no apareció ni una sola vez, ni una llamada ni un mensaje. Su asistente sí vino a la habitación con comida y bebidas. Me dijo que Diego había estado muy ocupado últimamente, ocupado con una gran fusión internacional. Mientras intentaba justificarlo, evitaba mi mirada, con los ojos llenos de lástima. Sabía cuánto amaba a Diego, cuánto había sido un apagafantas por él. Pensaba que yo no sabía que Diego estaba en la misma planta, en una habitación VIP, acompañando a Victoria. En realidad, desde que desperté supe cada uno de sus movimientos. Victoria me los enviaba. Después de todo, habíamos sido compañeras de clase y todavía tenía su contacto. La persona favorecida siempre actúa sin miedo. Victoria sabía que Diego y yo éramos marido y mujer, y aún así no sentía ninguna culpa. Al contrario, me enviaba con arrogancia las actualizaciones de ella y Diego, mientras mi pierna fracturada dolía tanto que las lágrimas corrían sin parar. Veía a Diego vigilando su habitación, abrazándola y consolándola suavemente cuando Victoria despertó del coma, mientras yo no podía comer por el dolor y lloraba sin parar. Veía a Diego pelarle manzanas y naranjas, darle sopa y alimentarla con cuidado, mientras me costaba ir al baño por la fractura. Veía a Diego sostener a Victoria con ternura para llevarla al baño. Veía a Victoria rodearle el cuello con los brazos y mimarlo. La veía besar la mejilla de Diego. Diego no la apartó, permitió que cruzara esa línea. El beso fue solo el primer paso. Lo siguiente seguramente sería algo más íntimo. Después de todo, era una habitación VIP. Podían hacer lo que quisieran sin preocuparse. Imaginé todo lo que vendría después, quitarse la ropa y hacer lo que hacen normalmente un hombre y una mujer. Pensé que me derrumbaría, que rompería cosas y lloraría histéricamente, pero nada de eso ocurrió. No es que no estuviera triste, pero la tristeza se fue diluyendo con cada escena de intimidad entre Diego y Victoria. Especialmente cuando los vi besarse, sentí una extraña sensación de liberación. 5 años de matrimonio, y Diego nunca me había besado. Se acostaba conmigo, sí, pero jamás me besó. Una vez leí que el sexo puede ser solo una necesidad física, pero el beso es distinto. Solo las personas que se aman de verdad se besan. De lo contrario, el contacto de los labios resulta repulsivo. Así que Diego se acostaba conmigo pero no me besaba porque no me amaba. Yo era solo una herramienta para desahogarse. Podría haber sido cualquiera. Para Diego, yo no era nada especial. Después de entender esto, solté una risa amarga. La mayor tristeza es cuando el corazón muere. Eso era exactamente lo que estaba viviendo. Sabía que mi amor por Diego había desaparecido. Me sentía perdida. No sabía qué hacer después. Dentro de mi vientre había una vida que antes había deseado profundamente. Quise usar ese bebé como un vínculo para atar a Diego a mí, pero ahora sabía que a Diego no le importaba en absoluto ese niño. Dudé si debía tenerlo. Tenía la capacidad de criarlo sola y asegurarle una vida sin preocupaciones. Pero era hijo de Diego también. En sus venas corría la mitad de su sangre. No sería solo mío.
Tenerlo significaba seguir atada a Diego, aunque él no esperara su nacimiento. Y ahora, ya no quería ningún vínculo con él. Justo cuando aún dudaba si debía quedarme con el bebé, volvió a pasarle algo a Victoria. Capítulo 5. Durante esta semana, Victoria y Diego no han salido de las tendencias. Uno es un CEO rico, apuesto y poderoso. La otra, una actriz de moda, hermosa, talentosa y con innumerables fans. La historia de amor de ambos conmovió a mucha gente que no conoce la verdad. La gente alababa y cantaba loas a su romance, y los seguidores de Victoria aumentaron en más de 30 millones en apenas una semana. Victoria se volvió extremadamente popular y aprovechó al máximo el tráfico mediático. Los contratos publicitarios llegaron en masa. Los reality shows, series y películas se alinearon uno tras otro. Su valor comercial se multiplicó varias veces. La fama de Victoria no tenía precedentes. Y justo en ese momento, alguien publicó en internet el video de Diego y yo registrando nuestro matrimonio. El perfecto romance de Diego y Victoria sufrió una reacción inmediata. Los fans que antes los idolatraban ahora sentían repulsión. Victoria, sabiendo que él estaba casado y aún así siendo la amante, explotó en tendencias. Roxana me llamó en cuanto vio la noticia. Se burló. Me muero de risa. ¿La amante por fin recibió su karma? Dicen que las penalizaciones son de decenas de miles de millones. Ja ja ja. Esa amante debe estar entrando en pánico. Ni vendiéndolo todo podría pagar. No, tengo que ir a comentar otra vez y aplastar a la amante. Miré la tendencia en mi teléfono, Victoria siendo la amante sabiendo que él estaba casado, y sentí que algo no encajaba. El momento en que apareció esa noticia era sospechoso. Olía a conspiración. Y sabía que Diego no se quedaría de brazos cruzados. Seguro ayudaría a Victoria. Pero, ¿cómo lo haría? Ya tenía una sospecha, aunque aún no me atrevía a confirmarla. En ese momento, la puerta de mi habitación del hospital fue abierta de una patada. Diego, que no había aparecido en una semana, entró furioso. Se abalanzó hacia mi cama y me miró con rabia. Fuiste tú, ¿verdad, Ellen? ¿Cómo puedes ser tan descarada? ¿Sabes las consecuencias de esto? Victoria acaba de cortarse las muñecas. Me lanzó acusaciones como balas mientras me sujetaba los hombros y me sacudía. Mareada por el movimiento, aparté sus manos y lo negué. No fui yo, no lo hice. Si no fuiste tú, ¿quién? ¿Quién más odiaría tanto a Victoria? La asistente de Victoria también entró y, de repente, se arrodilló frente a mí. Victoria sufre una enfermedad mental grave. Apenas se estaba recuperando y ahora pasa esto. Señorita Ellen, ha ido demasiado lejos. Ella sabía que Diego y yo estábamos casados, pero aún así me llamó señorita Ellen. Entre lágrimas, describió el sufrimiento de Victoria y me acusó de ser despreciable. Jamás imaginé que las cosas se desarrollarían así. Mi conciencia estaba limpia. Yo no había hecho nada. Repetí mecánicamente. No fui yo. De verdad no fui yo. Lo juro. Mi explicación sonaba débil porque Diego no me creyó. Continuó reprendiendo. En aquel entonces nos separaste de forma vergonzosa, y ahora haces algo igual de despreciable. Ellen, ¿de verdad crees que no me atreveré a actuar contra ti? Me miró como si fuera algo sucio. Sacó a relucir lo de hace años, la noche en que dormí con él y Victoria se marchó. Ese era el dolor más profundo de Diego. Siempre creyó que yo lo había calculado todo para separarlos, pero no fue así. Yo lo amaba profundamente, pero jamás hice algo tan vil. En aquel entonces, aunque fui malinterpretada, no me dolió demasiado. Solo estaba feliz de poder convertirme en su esposa. Pero ahora, escucharlo insultarme frente a la asistente de Victoria, arrancando de nuevo esa vieja herida, la humillación me hizo arder el rostro. Me sentí avergonzada hasta el extremo. Deseé que la tierra se abriera para esconderme. Cuando la vergüenza me ahogaba, escuché la voz de Diego, lejana pero clara. Ellen, ¿cómo vas a resolver esto? Capítulo 6. No sabía cómo resolverlo. Después de todo, este asunto realmente no tenía nada que ver conmigo. Yo era la que estaba siendo injustamente acusada. Me sentía agraviada. La humedad se acumuló en mis ojos. Reprimí el ardor de la nariz y contuve las lágrimas mientras miraba a Diego. Él me observaba con una expresión de decepción absoluta. Igual que hace 5 años. Éramos amigos de la infancia. Crecimos juntos. Éramos prometidos desde pequeños. Pero cuando Victoria apareció de la nada, la balanza se inclinó hacia ella. Él ama a Victoria. Cree en ella sin condiciones. Nunca se ha puesto de mi lado. Ni una sola vez me dio una oportunidad. Qué estúpida fui. Irremediablemente estúpida. Me arrepiento de todo el amor y toda la juventud que le entregué. Si hubiera sabido que todo terminaría así, jamás habría entrado en este juego. Diego seguía esperando mi respuesta. Al verme callada,
Endureció el tono. Ellen, debes pagar por tu desvergüenza. Este problema lo provocaste tú, así que debes asumir las consecuencias. ¿Y cómo quieres que las asuma? Aunque me repetía que no llorara, que no valía la pena. Mi voz temblaba y se quebraba. 2 opciones. La primera, publicas un comunicado para limpiar el nombre de Victoria y negar los rumores de que es la amante. Luego vas a disculparte con ella y prometes que nunca volverás a cometer un error así. Consideraré perdonarte por el bien del bebé. No voy a aclarar nada. No hice eso. Así que no voy a aclararlo ni a disculparme. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es que nos divorciemos. Sonreí en silencio. Así que obligarme a divorciarme era el verdadero objetivo de Diego y Victoria. Ellos eran los culpables. No tenían derecho a obligarme a divorciarme estando embarazada. Por eso montaron toda esta escena para presionarme. Parecía que no tenía otra opción. Respondí con claridad, palabra por palabra. Elijo el divorcio. Diego, desde hoy cada uno seguirá su camino y no volveremos a cruzarnos. Cuando terminé de hablar, vi cómo su expresión se volvía aún más desagradable. Me miró con rabia. Ellen, no rechaces el brindis solo para beber el castigo. Te lo digo. Solo te he tolerado por el embarazo. ¿Estás segura de que no vas a disculparte ni a admitir tu culpa? ¿Me había tolerado alguna vez? No recordaba un solo momento en que me hubiera tolerado. Su frialdad, su indiferencia, su superioridad y sus acusaciones injustas eran su manera de tolerarme. Su tolerancia era demasiado extraña. Yo no podía soportarla. Diego siguió presionando. ¿Tan difícil te resulta disculparte y aclarar la situación? ¿Te atreves a hacerlo pero no a asumirlo? No me disculparé, respondí con firmeza. Diego, nos divorciamos. Olvídate de la disculpa. Lo pediste tú. No me culpes después. Diego salió dando un portazo. La asistente de Victoria lo siguió y, antes de irse, me lanzó una mirada llena de malicia, sin disimular. 2 horas después, la cuenta oficial de Diego publicó un mensaje breve. Divorciado. Relación normal. No hay tercera persona. Como yo me negué a disculparme, Diego tomó su propia decisión. El escándalo de Victoria como amante cambió de rumbo de inmediato tras su aclaración. Actuó rápido. Esa misma noche volvió a mi habitación del hospital con un acuerdo de divorcio preparado por abogados. Me miró con sarcasmo. Esto es lo que querías. Revísalo y firma si no hay problemas. Tomé el acuerdo en silencio y lo leí con atención mientras él caminaba de un lado a otro por la habitación. El documento era largo. Después de todo, llevábamos 5 años casados. Solo la división de bienes ocupaba varias páginas. Revisé cuidadosamente lo que me correspondía: joyas, propiedades, acciones, fondos, coches. Diego no fue tacaño. Todo lo mío estaba enumerado. Divorciarnos implicaba demasiadas cosas como para haber preparado esto en unas horas. Era evidente que este acuerdo no se había redactado hoy. Diego debió empezar a prepararlo desde que Victoria regresó. Yo pensé que haciéndome la distraída, fingiendo no ver ni preguntar, lograría que sintiera compasión por mí, que lo mantendría a mi lado. ¡Qué tonta fui! Capítulo 7. Mientras yo estaba sumida en mis pensamientos, Diego, que llevaba rato caminando de un lado a otro, se detuvo de repente. Probablemente temía que no firmara y quería persuadirme. Ellen, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo arruinan la reputación de Victoria. No puedo verla perder su carrera ni tener que pagar indemnizaciones astronómicas por incumplimiento de contrato. No ha sido fácil para ella llegar hasta donde está hoy. Esto es algo que tú y yo le debemos. Así que primero divorciémonos y, cuando pase la tormenta, volveremos a casarnos. Diego realmente me trataba como a una idiota. Temía que no me divorciara y seguía mintiéndome. No dije nada. Terminé de leer cuidadosamente el acuerdo de divorcio antes de levantar la mirada hacia él. Tal vez por culpa, o por otra razón, Diego ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Evitaba mi mirada. Mis ojos se posaron en su rostro apuesto y encantador. El rostro que alguna vez me había hecho enamorarme perdidamente y lanzarme hacia él como una polilla a la llama. Quería encontrar la razón que antes me había hecho actuar con tanta determinación. Pero después de mirarlo durante mucho rato, no encontré ni una sola razón que hiciera latir mi corazón. Las condiciones que Diego ofrecía en el acuerdo de divorcio eran generosas. No tenía motivos para rechazarlo. Retiré la mirada. Tomé el bolígrafo que me había dado y firmé mi nombre al final del documento. Después de firmar, dejé el acuerdo en la mesita de noche. La mirada de Diego permaneció fija en mi firma durante largo rato. Luego dijo lentamente: ¿Cómo está tu pierna ahora? No entendí qué sentido tenía preguntar por mi pierna en ese momento. ¿Culpa? ¿O solo quería sacar conversación? No respondí. Al no obtener respuesta, continuó: el bebé está bien. Se lo pregunté al médico. Después del divorcio,
Haré que mi asistente se encargue de tu vida diaria. Siento no haber estado durante tu embarazo. Haré que mi asistente te acompañe a las revisiones prenatales. Si tienes alguna otra petición, puedes contactarme en cualquier momento. Ya nos íbamos a divorciar. ¿A quién pretendía disgustar con esas palabras sentimentales? Sentí náuseas y lo interrumpí. No hace falta. Para no afectar la reputación de Victoria, será mejor que no tengamos ningún contacto en el futuro. Puedes irte. Dentro de un mes iremos al registro civil para formalizar el divorcio. Diego no se fue. Permaneció media hora más en la habitación, intentando mantener una conversación sin sentido. Mi expresión era fría, llena de impaciencia. En el momento en que firmé el acuerdo de divorcio, ya había tomado una decisión. No iba a quedarme con el bebé. Interrumpiría el embarazo y cortaría definitivamente cualquier vínculo con Diego. Al final, Diego se marchó porque Victoria lo llamó. Su voz sonaba temblorosa en el teléfono, diciendo que se había caído por accidente y que le dolía mucho. La mujer que tenía en la punta de su corazón, por supuesto que entró en pánico y salió apresuradamente. En cuanto se fue, me levanté cojeando de la cama y me dirigí al departamento de obstetricia y ginecología. Capítulo 8. El aborto solo tomó menos de una hora. La anestesia hizo que no sintiera ningún dolor. Después de una inyección, cuando desperté, me enviaron de vuelta a la habitación para descansar. Me esforcé por incorporarme y descubrí que mi teléfono estaba lleno de llamadas y mensajes de mi familia y de los padres de Diego. Todos preguntaban qué había pasado entre Diego y yo. No respondía a los padres de Diego. Después de todo, ya estábamos divorciados. Su familia ya no tenía nada que ver conmigo. No tenía ninguna responsabilidad ni obligación de explicarles por qué nos divorciamos. Eso era algo que él debía resolver. Solo informé brevemente a mis padres y a Roxana sobre el divorcio. Mis padres estaban furiosos. Por teléfono insultaron a Diego y amenazaron con pedirle cuentas. Ninguna de las dos familias sabía de mi embarazo, y tampoco les conté que ya me había practicado el aborto. Solo les dije que no era necesario buscar problemas con Diego, que había sido generoso en el divorcio y que yo podía manejar todo por mi cuenta. No necesitaban intervenir. Después de colgar con mis padres, reservé un costoso centro de posparto. 2 horas después, salí del hospital en la furgoneta del centro. Un centro de posparto que costaba cientos de miles al mes realmente era cómodo. Tras instalarme, bebí la sopa nutritiva que preparó el personal y caí en un sueño profundo. El segundo día después de ingresar, Diego me llamó. No contesté. Me envió un mensaje. Hudson dijo que el médico te dio el alta hoy. Creo que no deberías salir del hospital todavía. Tu pierna no se ha recuperado completamente y además sigues embarazada. Así que deberías quedarte unos días más. Me pareció ridículo y no respondí. Luego envió otro mensaje. Ya les expliqué a mis padres que el divorcio fue solo por las circunstancias. Volveremos a casarnos después. Diles lo mismo a tus padres. Y si necesitas algo, puedes decírmelo a mí o a Hudson. Esto realmente fue culpa tuya. Yo también estaba obligado por la situación. Al leer su supuesta explicación tranquilizadora, tuve la clara sensación de que tenía algún propósito oculto. Seguí ignorándolo. Más tarde volvió a escribir. Ellen, planeo que Victoria se mude hoy a nuestra casa matrimonial. Cuando salgas del hospital, múdate a la villa en las afueras. El aire allí es mejor y es bueno para el embarazo. La casa matrimonial había sido asignada a mí en el acuerdo de divorcio. ¿Qué significaba esto? Seguía sin responder. Diego continuó. Hay otra cosa. Necesito que aclares el tema de que Victoria sea la amante. Todavía hay gente dudando. Para estar seguros, publica en redes que nos divorciamos hace medio año para cerrar este asunto. Esto era demasiado. Hasta una figura de barro tiene carácter. ¿Cómo podían ser tan descarados y arrogantes? No pude soportarlo más. Escribí palabra por palabra. Diego, yo también tengo carácter. Tú y Victoria no me empujen demasiado. Después de enviar el mensaje, Diego cedió. Tal vez se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Su tono se suavizó. No te enfades. Enfadarte no es bueno para el bebé. Reconsideraré que Victoria se mude a la casa matrimonial. Tampoco necesitas publicar la aclaración. Aunque retrocedió, seguía sintiéndome asfixiada. Después de enviar el mensaje, Diego miró a Victoria, que estaba sentada a su lado. Elige otro lugar para vivir. La casa matrimonial no es conveniente. Victoria hizo un puchero. ¿Ellen no está de acuerdo? Diego negó con la cabeza. No es que ella no quiera. Simplemente creo que no es necesario. Tengo muchas propiedades. Puedes vivir en cualquiera. No hace falta que te mudes a la casa matrimonial. Victoria forzó una sonrisa incómoda y asintió. Luego volvió a preguntar. ¿Ellen publicará la aclaración de que no soy la amante? No. Está embarazada y no quiero afectar sus emociones. Además, ya publiqué una aclaración. No hace falta presionarla. La respuesta de Diego oscureció la mirada de Victoria. Está bien.
Te escucharé, pero ya que estamos a punto de llegar a tu casa matrimonial, déjame entrar a verla. Tengo curiosidad por la decoración. Esta vez, Diego no se negó. Capítulo 9. Diego llevó a Victoria a la casa matrimonial que compartía con Ellen. Victoria miró a su alrededor con asombro, soltando exclamaciones de admiración. No se preocupó en absoluto por evitar sospechas. Tras dar una vuelta por la planta baja, propuso subir a ver el piso superior. Diego, con la mente llena de preocupaciones, asintió distraídamente para complacerla. Después de verla entrar en el ascensor, se quedó frente al ventanal y llamó a su asistente Hudson. La señora será dada de alta en unos días. Busca varias niñeras de maternidad con excelente reputación para que la cuiden de cerca cuando salga del hospital. Y en la subasta de pasado mañana hay un diamante rosa que le gusta a la señora. Asegúrate de que alguien lo compre y envíaselo. Hudson aceptó todo. Diego colgó y soltó un suspiro. Estos días había estado ocupado cuidando a Victoria y había descuidado a la embarazada Ellen. Siempre había pensado que Ellen usaría al bebé para discutir con él, pero para su sorpresa, Ellen había permanecido muy tranquila, con todo el alboroto afuera. No le había llamado ni enviado mensajes ni una sola vez. Su silencio inquietaba a Diego. Cuando vio por primera vez las tendencias sobre él y Victoria en el hospital, quiso aclarar la situación, pero la asistente de Victoria lo detuvo llorando. Capítulo 10. La asistente de Victoria le contó a Diego que Victoria había tenido una vida muy difícil estos años. Le dijo que, por culpa de él, Victoria desarrolló depresión. Pasó 3 años en el extranjero recibiendo tratamiento y luego sobrevivió aceptando pequeños papeles en rodajes para ganarse la vida. La asistente le contó que Victoria había intentado suicidarse cortándose las muñecas 3 veces y que las cicatrices aún no habían sanado. Le suplicó a Diego que la ayudara ahora que por fin había conseguido una oportunidad. Al ver las cicatrices en las muñecas de la inconsciente Victoria, el corazón de Diego se ablandó. Él había amado sinceramente a Victoria. Era una estudiante excelente. Si no hubiera salido con él, no habría sufrido así. Diego sentía que le debía algo. Quería compensarla por no haber aclarado la situación a tiempo. Todo se salió de control. Nunca imaginó que Ellen haría algo tan absurdo. Había difundido la noticia de que Victoria era la amante. Cuando estalló la noticia, Victoria se volvió loca y trató de suicidarse con un cuchillo. Diego pidió al médico que la sedara y fue a buscar a Ellen para exigir explicaciones. Nunca tuvo la intención de divorciarse. Después de todo, Ellen llevaba a su hijo. Solo quería obligarla a admitir su error y disculparse. Por eso le dio 2 opciones. Estaba seguro de que Ellen elegiría la primera. Jamás imaginó que elegiría el divorcio sin dudar. Diego estaba furioso. Ellen se había vuelto malcriada por su indulgencia. Había cometido un error y no mostraba arrepentimiento. Estaba siendo descarada. Pensaba que él no se atrevería a actuar. Creía que podía amenazarlo con el bebé. Ellen era incorregible. Por su terquedad, en su rabia publicó aquella aclaración. Una mentira necesita innumerables mentiras para sostenerse. Se había acorralado para evitar que volvieran a herir a Victoria. Divorciarse de Ellen se volvió inevitable. Diego pensó que así también le daría una lección y corregiría su carácter calculador. No temía que las cosas se salieran de control. Sabía cuánto lo amaba a Ellen. Sabía que haría cualquier cosa por él. Creía que ella lo entendería. Hizo que el abogado redactara el acuerdo de divorcio y, camino al hospital, imaginó su reacción. Estaría destrozada. Le preguntaría por qué. Haría una escena usando al bebé, pero Ellen permaneció tranquila. Leyó el acuerdo y firmó sin decir una palabra. De principio a fin no mostró tristeza ni se aferró a él. Su calma inquietó a Diego. Intentó iniciar conversación, pero Ellen no tenía interés. No respondió ni una palabra, e incluso vio impaciencia en su rostro. Su corazón se volvió pesado. En realidad quería disculparse. Quería decir lo siento. Quería prometer que sería la última vez que ayudaría a Victoria. Pero no pudo decirlo. Tras 5 años de matrimonio, estaba acostumbrado a mandar, acostumbrado a la tolerancia de Ellen. Nunca imaginó tener que disculparse con ella. Además, creía que esta vez la culpable era Ellen. Pensaba que él no había hecho nada malo. Diego prácticamente huyó de la habitación del hospital. Capítulo 11. Diego se sentía vacío. Al ver a Victoria con ese aspecto frágil y lloroso, ya no sentía la misma lástima de antes. Miraba el móvil distraídamente. Con lo enamorada que estaba Ellen de él, pensó que en cuestión de horas ella se arrepentiría. Lloraría desconsolada y lo buscaría para disculparse y pedirle que retirara el divorcio. Pero pasaron 2 días y Ellen no dio ninguna señal. Diego revisó su chat con ella y descubrió que antes Ellen le enviaba decenas de mensajes cada día. Aunque él no tuviera tiempo de leerlos ni respondiera jamás, Ellen lo hacía felizmente. Ahora su conversación se había quedado congelada una semana atrás.
el día del accidente. Había pasado tanto tiempo sin que Ellen lo contactara. ¿Por qué había cambiado de repente? Diego no entendía nada. Entonces Victoria, con expresión lastimera, volvió a pedir algo, para que los fans creyeran que ella y Diego estaban enamorados. Quería mudarse a la mansión de 20.000 millones que estaba a nombre de Diego. También dijo que Ellen debía publicar una declaración confirmando que ya estaban divorciados para limpiar su nombre. Esa mansión era la casa matrimonial de Diego y Ellen. Ni permitir que Victoria viviera allí ni pedirle a Ellen que publicara nada estaban en los planes de Diego. Así que primero le escribió a Ellen. Ellen no respondió, seguía en silencio. Diego empezó a inquietarse, sentía que algo escapaba de su control. Por primera vez pensó que quizá Ellen no lo amaba tanto. Después de todo, Ellen no reaccionaba a su contacto con Victoria, aunque fuese por obligación. Su actitud seguía siendo demasiado fría. Diego no dejaba de mirar el móvil esperando respuesta. Por fin llegó un mensaje de Ellen, molesta, pidiéndole que no la presionara demasiado. Diego respiró aliviado. No era que Ellen no se preocupara. Simplemente era sensata. Sabía que llorar no cambiaría nada. Lo toleraba por amor. Aquello le dejó un sabor amargo, y se juró que sería la última vez. Cuando ayudara a Victoria a superar esta crisis, cortaría todo contacto con ella. Después volvería a casarse con Ellen y le daría una gran boda, ya que nunca tuvieron ceremonia. Con el corazón en calma, por fin pensó en Victoria. Había subido hacía rato. ¿Qué hacía allí arriba? Diego subió apresurado llamándola. Tras varias llamadas, Victoria respondió. Estaba en su dormitorio, el dormitorio de él y Ellen. ¿Para qué estaba allí? Diego abrió la puerta apresuradamente y se encontró con una escena que lo dejó atónito. Capítulo 12. Pensé que, tras la concesión de Diego, todo había terminado. Pero 2 horas después, Victoria me envió varias fotos. El fondo era el dormitorio de nuestra casa matrimonial. Sus piernas blancas rodeaban la cintura de Diego. La cama estaba desordenada y su ropa interior tirada por el suelo. No hacía falta decir qué habían hecho allí. No esperaba que Diego careciera de límites de esa manera. Me sentí tan asqueada que vomité apoyada en el lavabo. Tras firmar el divorcio, nunca pensé volver a vivir en esa casa. Ahora, después de ver aquello, era aún más imposible. Seguí ignorando a Diego, pero él parecía otra persona, enviándome mensajes sin parar. Una semana después de instalarme en el centro de posparto, volvió a escribirme. ¿Dónde estás? Hudson fue al hospital a recogerte y descubrió que ya había salido. Fue a la casa y tampoco estabas. ¿A dónde te mudaste? Ya estábamos divorciados. ¿Qué le importaba? No respondí, pero él no paró. Ellen, ¿estás enfadada conmigo? Respóndeme, aunque sea para insultarme. Estás embarazada. No puedes enfadarte. No es bueno para el bebé. Ellen, ¿nos vemos? Iré a buscarte. Dime dónde estás y voy enseguida. Capítulo 13. No entiendo qué sentido tiene que Diego me envíe estos mensajes ahora, en los 5 años que estuvimos casados. Hoy me ha enviado más mensajes que en todo nuestro matrimonio. ¿Qué pretende exactamente? ¿Acaso Diego realmente quiere tenerlo todo? ¿Seguir siendo íntimo con Victoria y, cuando se canse, volver a casarse conmigo? ¡Qué asco! No quería seguir viendo estos mensajes inútiles que solo me revolvían el estómago. Así que bloqueé a Diego. También bloqueé a su asistente Hudson. Por fin silencio. Ahora solo queda esperar el certificado de divorcio. Capítulo 14. Para mi sorpresa, como no le respondí, Diego fue a buscar a mis padres para preguntar por mi paradero. Mis padres hicieron que lo echaran inmediatamente. Sin otra opción, fue a buscar a Roxana para pedirle noticias mías. Roxana tampoco tuvo piedad. Lo ridiculizó sin descanso y, por supuesto, no le reveló nada. Ella está incondicionalmente de mi lado. Ese idiota probablemente pensó que estabas conmigo. Incluso llevó tus frutas y postres favoritos y apareció con un ramo de flores. No me contuve. Lo regañé sin parar, pero él no respondió. Muy paciente me pidió que le dijera dónde estabas. Dijo que estaba preocupado por ti, que temía que hicieras una locura, que estás embarazada. Qué ridículo. Cuando ocurrió el accidente, ¿pensó que estabas embarazada? Cuando anunció públicamente su relación con la amante, ¿pensó que estabas embarazada? Ahora que aceptaste el divorcio, viene con esta actitud. ¿Crees que se dio cuenta de lo valiosa que eres y se arrepiente? Claro que no. ¿Cómo lo sabes? Tú y Diego crecieron juntos. De pequeño te trataba bien. Si esa pretenciosa coqueta no se hubiera metido, nada de esto habría pasado. Roxana es de las pocas personas que conoce toda la historia entre Diego y yo. Seguía hablando sin parar. Observé a ese idiota. Se veía agotado. Nada que ver con su aire seguro de siempre. Cuando habló de ti, sonaba preocupado. No solo por ti,
También por el bebé que llevas dentro. Si descubre que ya abortaste, me pregunto qué cara pondrá. No pondrá ninguna cara. Tampoco estará triste. Si quiere un hijo, puede tenerlo con Victoria. Ese idiota dijo que entre él y Victoria no pasa nada, que solo le da lástima y quiere ayudarla. Dice que están completamente limpios. Capítulo 15. Con mucha calma, reenvié a Roxana las fotos que Victoria me había enviado. Roxana había estado en mi casa matrimonial. Al ver las fotos explotó de inmediato. Maldición, ese par de perros. ¿Cómo se atreven? ¡Qué asco! Hacer eso en tu cama matrimonial. Ellen, no podemos dejar que se salgan con la suya. Hay que destruirlos. Publica estas fotos provocadoras de la amante para que todos sepan qué clase de basura son, que su reputación quede arruinada y se quede en la ruina. Ante su indignación, yo me mantuve tranquila. Roxana, ya lo he superado por completo. En unos 10 días todo terminará definitivamente. No quiero complicaciones. Roxana maldijo a Diego y Victoria con todos los insultos posibles antes de colgar furiosa. Yo seguí recuperándome en el centro posparto, comiendo bien, bebiendo bien y durmiendo bien. La comida era deliciosa y el jardín precioso. Mis días consistían en comer, pasear, mirar el móvil y dormir. Al principio, Diego y Victoria seguían apareciendo en tendencias. Por ejemplo, Diego invirtió enormes sumas para producir una serie histórica protagonizada por un actor famosísimo y con actores veteranos de gran prestigio. También aparecieron fotos de escenas románticas a la luz de las velas y viajes para ver lluvias de estrellas. Cuando periodistas preguntaban a Victoria, ella respondía tímidamente que no tenía nada que declarar, y al día siguiente apareció con un enorme diamante en el dedo. Todos creían que se casarían pronto, pero poco después, paparazzi captaron discusiones entre ellos. Sus nombres seguían apareciendo en titulares sin parar, y yo lo veía como si fuera una serie. El tiempo pasó rápido, y llegó el día de firmar el divorcio. Saqué a Diego de la lista negra y le envié un mensaje. No olvides mañana por la mañana ir a firmar el divorcio. Capítulo 16. Diego respondió con una serie de audios. Ellen, ¿dónde has estado? ¿Por qué me bloqueaste? Estaba preocupado. ¿Y tú y el bebé? ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Fruncí el ceño. No hace falta vernos. Solo no olvides ir mañana al registro. Ignoré el resto. A la mañana siguiente fui al registro civil. Diego ya estaba allí. Ellen, entremos. Me siguió y me agarró la mano. Si no estás feliz, podemos no divorciarnos. Me detuve, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Las noticias ya se han calmado. Si nadie vigila, no necesitamos divorciarnos de verdad. Me solté con fuerza. ¿Victoria lo sabe? Aún no, pero lo entenderá. Deberías hablarlo con ella. Pero él volvió a agarrarme la mano. Ellen, queda decidido. Volvamos a casa. Nunca imaginé que intentaría arrepentirse justo ahora. Capítulo 17. Volví a soltarle la mano. Diego, por la carrera de Victoria. Lo mejor es que terminemos el divorcio. El fuego no se puede tapar con papel. Según tengo entendido, Victoria tiene muchos contratos publicitarios. Si todo lo suyo sale a la luz, las penalizaciones no serán una cifra pequeña. Decenas de miles de millones la mandarían al infierno. Al oírme, Diego dudó. Yo no le hice caso y entré al edificio para sacar turno. Mientras esperábamos, Diego se sentó a mi lado mirando mi vientre. ¿El bebé se porta bien? ¿No te molesta? ¿Tú qué crees? Respondí con frialdad. He leído que el embarazo trae náuseas y es duro. No supe nada de ti estos días y me preocupé mucho. ¿Después vamos al hospital para una revisión? No contesté, pero él creyó que me conmovería. Ellen, lo he pensado. A partir de ahora te acompañaré personalmente a las revisiones. No temas a los paparazzi. Yo me encargo. Desde hoy viviré contigo y te cuidaré. Me resultaba irritante. Cuando vi que nuestro número aparecía en pantalla me levanté aliviada. Nos toca. Minutos después salimos del registro civil con nuestros certificados de divorcio en la mano. Cuando caminábamos juntos, llamó la asistente de Victoria diciendo que se había lesionado en el rodaje. Sorprendentemente Diego respondió con fastidio. Si está herida, que vaya al hospital. ¿Para qué me llaman? No soy médico. Qué raro. ¿No la amaba hasta los huesos? No quise pensar más y me fui en mi coche. Diego intentó llamarme, pero lo bloqueé de nuevo. Capítulo 18. Después de obtener el certificado de divorcio, todo entre Diego y yo quedó decidido y ya no habría ningún cambio. Llamé a mi abogado y le pedí que empezara de inmediato a gestionar los bienes que Diego me había asignado. Las joyas, casas y coches que podían venderse se vendieron. Las acciones y fondos que podían transferirse se transfirieron enseguida. Volví al ático de 500 metros cuadrados que está a mi nombre y le propuse a Roxana salir a beber y comer algo por la noche. Estar en el centro de posparto durante ese tiempo casi me asfixió.
Ahora que estaba soltera otra vez, por supuesto tenía que disfrutar. Roxana y yo no nos escondimos mientras comíamos. Bebíamos y nos divertíamos, justo cuando estábamos disfrutando del vino, la comida y de admirar a hombres atractivos. Apareció Diego. Diego llegó con el rostro oscuro y guardias de seguridad, despejando el lugar. El chico musculoso, de abdominales marcados que Roxana y yo habíamos llamado fue escoltado fuera por los guardias. Roxana fue la primera en protestar. Diego, ¿qué te pasa? Arruinaste mi diversión. Esto no termina aquí. Diego me miró. Ellen, te he estado buscando todo el día y todavía no he comido. ¿Qué quería decir con eso? ¿Pensaba que me daría pena porque no había comido? Pensaba demasiado. Capítulo 19. Miré a Diego con calma. Señor Diego, ¿qué quiere? Ya estamos divorciados. Mi forma fría de llamarlo hizo que su expresión se volviera horrible. Ellen, acordamos que era un divorcio falso. Señor Diego, fuimos al registro civil y lo hicimos nosotros mismos. Deberías tener muy claro que no existe el divorcio falso. Diego entró en pánico. Ellen, sé que estás enfadada. Volvamos a casa. Podemos hablar allí. Extendió la mano para agarrarme, pero Roxana lo empujó. Ya están divorciados. ¿Qué intentas, Diego? ¿Quieres tener 2 mujeres a la vez? ¿Crees que Ellen es fácil de engañar? Basta, Roxana. Esto es entre Ellen y yo. No te metas. Sabes que está embarazada y aún así la trajiste a beber y divertirse. ¿Qué clase de amiga eres? Como vivamos Roxana y yo no es asunto tuyo. Lo repito. Diego, estamos divorciados. No quiero tener nada que ver con mi exmarido. Espero que tú tampoco. Diego parecía no entender. No quería irse y perdí la paciencia. Diego, si sigues así llamaré a los medios. No querrás ver otra vez a Victoria como la amante en tendencia, ¿verdad? Por el bien de Victoria. Diego cedió. Prometió no seguirme, pero me pidió que no bebiera, que no trasnochara y que volviera temprano a casa a descansar. Después de todo ese drama, Roxana y yo perdimos las ganas de seguir la fiesta. De camino a casa, Roxana lo insultó sin parar. La noche pasó sin más. A la mañana siguiente, me despertó el timbre. Al abrir la puerta, vi un enorme oso de rosas. Retrocedí sorprendida cuando Hudson salió detrás de él con una caja elegante. Señora, el presidente me pidió que le entregara este diamante rosa. Fruncí el ceño con dureza. Lléveselo de vuelta y dígale a Diego que deje de hacer cosas sin sentido. Me parece muy barato. Hudson quiso decir algo, pero ya estaba llamando a seguridad. Unos minutos después, seguridad lo escoltó amablemente fuera. Capítulo 20. Después de que echaran a Hudson, la madre de Diego vino a buscarme, como siempre, para interceder por su hijo. Ellen, sé que esta vez Diego se ha pasado contigo. ¿Cómo pudo tratar así a su esposa embarazada por una mujer sin categoría? Diego le había contado que estaba embarazada. Su mirada se suavizó. Tranquila, solo reconoceré al hijo que llevas. Ninguna otra cualquiera entrará a mi familia. Tras casarme con Diego, nunca me trató especialmente bien. Antes sí, pero desde que ocurrió aquel incidente, adoptó una actitud altiva. Su empresa volvió a la cima gracias a la inversión de mi familia, pero jamás mostró gratitud. Tras casarnos, siempre intentaba imponerme reglas. 5 años sin hijos y no dejaba de insinuar que era culpa mía. Yo lo soporté por amor a Diego. Ahora, ya no. Señora, la gente debe tener vergüenza. Estamos divorciados. ¿Cómo puede decir cosas tan descaradas? El que engañó fue su hijo. Quería divorciarse por su amante y lo consiguió. ¿No debería estar feliz con ella? ¿O su empresa vuelve a necesitar dinero de mis padres? Mis palabras la dejaron lívida. Ellen, no te pases. Si quieres volver con mi hijo, compórtate. Mujeres que quieren darle hijos a Diego hacen fila de sur a norte, pues que vaya a buscarlas. Se marchó furiosa, y durante unos días, por fin, tuve paz. Capítulo 21. Una semana después fui al cumpleaños del hermano de Roxana. Diego también apareció. El asqueroso exallegado, susurró Roxana. ¿Y la amante? En ese momento entró Victoria, con vestido de gala. Sonrió y quiso tomar el brazo de Diego, pero él la evitó. Victoria quedó humillada en público. Roxana murmuró sorprendida. ¿Qué le pasa al desgraciado? No me interesa. Vamos a comer. Victoria nos siguió con una copa de vino. Al pasar junto a mí tropezó, por accidente, y el vino casi cae sobre mí. Ya estaba preparada. Levanté la mano y el vino cayó sobre ella. Victoria gritó. Ellen, no te hice nada. ¿Por qué me atacas? Roxana respondió antes que yo. ¿Tú crees que Ellen necesita rebajarse contigo? Este lugar tiene cámaras por todas partes. Diego, lloró Victoria. Basta. Ve a cambiarte. ¡Qué vergüenza! Victoria se marchó llorando. La fiesta continuó. Muchos hombres vinieron a invitarme a bailar.
Acepté varias invitaciones. Mientras giraba en la pista, sentí una mirada fija sobre mí. Era Diego. ¿Qué demonios estaba mirando? Capítulo 22. Que Diego me mirara así me hacía sentir incómoda física y mentalmente. Fui a la sala de descanso a mitad del evento y Diego me siguió como un fantasma. Ellen, ¿cómo puedes usar tacones estando embarazada? Y estabas bebiendo hace un momento. ¿No sabes que eso es malo para el bebé? Le respondí directamente, no es asunto tuyo. Diego no se enfadó. Ellen, Victoria no vino conmigo. Yo vine solo. No sé cómo entró. También sabes que muchas miradas están puestas en mí ahora. No tenía opción. Debía darle la cara en público. Después de todo, se lo debo. Al verme fría e indiferente, Diego mostró una expresión herida. Ellen, has cambiado. Antes no eras así. ¿Cómo puedes sonreír a otros hombres? Dijiste que solo me amabas a mí. ¿Por qué rompiste tu promesa? Me reprochó y luego se disculpó. Admito que antes no consideré tus sentimientos. Ahora sé que me equivoqué. Ellen, te extraño. He soñado contigo todo este tiempo. Diego, no hay nada que hablar entre nosotros. Aléjate de mí. No, Ellen. Tu corazón se ha endurecido. Sabes que me enamoré de ti. Me estás manipulando. Mientras hablaba, intentó abrazarme y besarme. Luché con todas mis fuerzas, pero no podía contra él. Diego había bebido y tenía mucha fuerza. Me empujó contra el sofá y me besó a la fuerza. En ese momento, la puerta se abrió y un grito femenino atravesó el aire. Victoria estaba fuera de la sala cubriéndose la boca, con lágrimas en los ojos. Su grito atrajo a la gente, y todos miraron sorprendidos a Diego y a mí. Al verse rodeado, Diego me soltó, furiosa. Levanté la mano y lo abofeteé delante de todos. Diego, si vuelves a acosarme, no me culpes. Victoria corrió a revisar la marca en la cara de Diego, mientras yo me levantaba y me iba. De camino a casa, me sentía muy mal. Tenía el corazón inquieto, como si algo fuera a suceder. Capítulo 23. Tal como esperaba. A la mañana siguiente el enredo entre Diego, Victoria y yo volvió a subir a las tendencias, pero esta vez, a diferencia de antes, yo me convertí en el blanco de todos los ataques. Las imágenes de Diego y yo en la sala de descanso la noche anterior fueron grabadas en secreto y publicadas en internet. Y no solo eso. También comenzaron a circular historias sobre el conflicto entre los tres, que yo me había entrometido en la relación entre Diego y Victoria, que había conspirado contra Diego y obligado a Victoria a marcharse. Ellen la amante. Ellen es desvergonzada y despreciable. Estas etiquetas se colocaron directamente en los dos primeros puestos de las tendencias. Los fans de Victoria me atacaron entre lágrimas. Oleadas de insultos y comentarios maliciosos se dirigieron hacia mí. Mis padres intentaron de inmediato suprimir las tendencias, pero fue inútil. La base de fans de Victoria era demasiado grande. Por el bien de su ídolo, todos se unieron para atacarme. Me convertí en el enemigo público. Diego me llamó desde un número nuevo. Ellen, yo me encargaré de este asunto. No te preocupes. No le pregunté cómo pensaba solucionarlo. Colgué directamente. Nunca esperaría que Diego se pusiera de mi lado para aclarar la verdad. La única persona en la que podía confiar era en mí misma. Antes, porque amaba a Diego, soportaba todo y permitía que me arrojaran agua sucia encima. Pero ahora ya no lo amaba. ¿Por qué debería soportar semejante humillación? Organicé de forma objetiva la relación entre Diego, Victoria y yo, antes de que Victoria apareciera. Diego y yo siempre habíamos sido reconocidos públicamente como una pareja prometida. Fue Victoria quien apareció después e intervino entre nosotros, haciendo que él cambiara de corazón. Yo nunca utilicé ningún truco para casarme con Diego. Aquella noche, yo también fui una víctima. En cuanto al presente, Diego y yo llevábamos menos de un mes divorciados. Y aún así Victoria se entrometió en nuestro matrimonio cuando todavía éramos legalmente esposo y esposa. Subí nuestro certificado de divorcio. La fecha era reciente, lo que demostraba que la declaración anterior de Diego, donde afirmaba que nos habíamos divorciado hace tiempo, era falsa. También publiqué los videos y fotos íntimos que Victoria me había enviado para provocarme, las pruebas de que ella y Diego estaban teniendo una relación. Finalmente, publiqué el certificado médico de mi aborto. Chapter 24. La reacción pública llegó rápida y feroz. Todas las pruebas que publiqué demostraban que Diego y yo no nos habíamos divorciado. Victoria se había entrometido en nuestro matrimonio, y además lo hizo mientras yo estaba embarazada. El supuesto amor perfecto entre Diego y Victoria se derrumbó al instante. Cuando los fans vieron el certificado de divorcio y el comprobante de mi aborto, estallaron de furia. Enseguida cambiaron de bando y empezaron a atacar a Victoria y a Diego. Los hashtags de Victoria y Diego, hombre infiel y mujer sinvergüenza, reemplazaron las tendencias negativas sobre mí. Indignados,
Los internautas exigieron que Victoria abandonara la industria y pidiera disculpas. Grandes marcas rompieron contratos con Victoria y exigieron indemnizaciones. Diego empezó a llamarme frenéticamente desde distintos números. Como no le respondí, vino personalmente a esperarme a la puerta de mi casa. No tuve más remedio que verlo. ¿Por qué?, pregunté. Diego miró fijamente mi vientre. Ellen, el aborto es falso, ¿verdad? No hiciste nada contra nuestro hijo, ¿verdad? Fruncí el ceño. ¿Cómo va a ser falso, Diego? Después de todo lo que me hiciste por Victoria, ¿de verdad crees que sería tan estúpida como para quedarme con el bebé? Pero era nuestro hijo, era inocente, sabías cuánto lo querías. Eso era antes, cuando me acusaste por Victoria, cuando me culpaste de cosas que no hice, cuando me obligaste a elegir entre disculparme con ella o divorciarme. En ese momento ya había tomado una decisión. Podrías haberme dicho que no querías, podrías haberte negado. ¿Por qué tomaste esa decisión sin decir nada? En ese momento no tenía elección, no quería seguir cometiendo errores. Volví a repetirle con firmeza. Diego, lo que ocurrió entre tú y yo aquel día nunca fue algo planeado por mí. Nunca quise separar a Victoria de ti. Fui injustamente acusada. ¿De qué sirve decir eso ahora, Ellen? ¿Podemos volver al pasado? Haré que Victoria se vaya. Empecemos de nuevo. Imposible, Diego. Aunque muriera, jamás volvería a enredarme contigo. Me das asco, Ellen. Nunca tuve relaciones con Victoria. Es cierto que me provocó, pero al final la rechacé. Créeme. ¿Importaba todavía que yo le creyera? Ya no. Chapter 25. Diego, terminemos aquí. Deja de insistir. Cerré la puerta con fuerza y escuché sus sollozos al otro lado. ¿Él también sabía sentirse triste? Pensé que todo acabaría allí, pero no fue el final. Apareció de repente una publicación que nadie esperaba. El autor afirmaba haber sido testigo de lo ocurrido 5 años atrás y presentó un video que aclaraba lo sucedido entre Diego y yo aquella noche. Yo no seduje a Diego, no usé ningún método despreciable. Todo había sido obra de la madre de Diego. Ella ordenó que drogaran tanto a Diego como a mí, y luego hizo que me llevaran inconsciente a la habitación de Diego. Su objetivo era que me casara con él para que mi familia invirtiera dinero y salvara su empresa. Todos quedaron atónitos ante esa publicación. La madre de Diego emitió un comunicado negándolo todo, afirmando que yo había pagado para difamarla, pero después alguien publicó un video de ella reuniéndose con Victoria en una cafetería. En el video, la madre de Diego le entregaba 5 millones para que se alejara de Diego y se marchara al extranjero. También le pedía que cooperara en una actuación. Victoria aceptó. Internautas extranjeros revelaron además la vida de Victoria en Alemania. Estudió allí. Se enamoró de un hombre alemán, quien luego la engañó y la maltrató. Las cicatrices de sus muñecas no eran por depresión, sino por violencia doméstica. La opinión pública estalló. La familia de Diego fue duramente criticada. Las acciones de la empresa cayeron en picado. Luego salieron a la luz evasión fiscal, sobornos e incluso muertes ocultadas en obras de construcción. La empresa fue sellada y sus padres investigados. Diego fue citado muchas veces por la policía, pero sus padres asumieron toda la culpa y lo protegieron. No fue acusado. Sin embargo, la empresa quedó devastada y terminó declarando quiebra y liquidación. Después de la quiebra, Diego me llamó para disculparse. Ellen, lo siento, de verdad lo siento. Colgué sin decir una palabra.